¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy tenemos en la mesa, en esta charla amena, informal, a un escritor, Jorge Lavalle. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, por suerte. Aquí compartiendo unos mates en esta charla, como decíamos recién, así informal, amena, pero repasando y hojeando tus libros, una producción bastante interesante, de muchos años, de mucho trabajo. ¿Cómo podemos hablar de Jorge Lavalle para la gente que nos está viendo, que nos está observando en el programa? ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Jorge Lavalle? Y yo ahora soy docente, dedicado a esa actividad básicamente, como una persona, tengo mi familia, vivo una persona normal, lo que por ahí tengo la pasión de escribir, que es una cosa como una descarga que uno tiene, una forma de sacar cosas adentro y una necesidad. Y después fui perfeccionando, vamos a decir, o sea, soy ingeniero agrónomo, ¿no? De joven me recibí de ingeniero agrónomo y trabajé mucho tiempo de eso, después con la crisis económica del 2001, que a mí me afectó mucho, a mí y a mi familia. Volví acá a Posadas y bueno, hice de todo un poco y ahí empecé a estudiar comunicación. Y mira, también en esa crisis empecé a escribir otra vez. Vos naciste en Corrientes. Nací en Virasoro, sí. En Virasoro. Pero viví acá. Prácticamente sos misionero, claro, como sí. Muchos de nosotros que de algún modo, en algún momento de nuestras vidas vinimos a misiones, sí, y nos sentimos misioneros. No, vale. Pero te recibiste de ingeniero agrónomo en Corrientes, en Virasoro, y trabajaste, te desempeñaste como tal acá. Vale. Pero esto de la literatura, yo he repasado, de hecho tengo algunos de tus libros y he repasado tu trabajo como escritor, muy fructífero por supuesto. ¿Y en qué momento llega, decías recién a partir del 2003? Claro, en el 2001, que fue la crisis la crisis grande que hubo económica. ¿Recién ahí empezaste a escribir? No, yo escribía en la adolescencia, por ahí, cosas que uno escribe para uno, como decía. Empezaste a publicar recién en Empecé a publicar, claro. Pero empecé a escribir también con más fuerza, vamos a decir, un poco como catarsis de alguna manera como generalmente pasa cuando uno empieza a escribir, uno escribe sobre uno, lo que le pasa a uno, vamos a decir, de un escritor. Claro. Pero en la facultad empecé a mirar al otro, escribir sobre el otro, o sea, que es lo que hace el periodista, vamos a decir, que es lo que uno relata. Como un cronista de lo que ve. Y claro, en uno de esos trabajos me tocó Villa Sarita como investigación, o sea, como tema de investigación, el origen de los barrios, Sarita, Villa Sarita, de dónde sale el nombre, por ejemplo, uno de los ítems. Y uno empieza a buscar informantes viejos, ¿no? O sea, de la zona para... Y él dice que Sarita era una madama, que tenía un prostíbulo, todo era dice que, hasta que me encuentro con Tomás Martínez, Tomasito, que era un señor que ya tenía 90 y pico, y él me dice, sí, era una buena muchacha, vivía acá enfrente, me dice, yo le cebaba mate cuando era chico, me dice. Y ahí me cambia la historia, o sea, ¿De qué años es Sarita? Y en los años 20, la década del 20, 1920, yo lo sitúo entre 1924 y 1928. Después del ciclón de Encarnación, ahí un poco, después de eso yo cierro el libro, el ciclón está incluido ahí. Claro, que es todo un suceso ocurrido, un acontecimiento muy... Que me lo contó Tomasito, o sea, ellos lo vivieron desde este lado, vamos a decir, me decía que metido abajo de la mesa y su casa temblaba todo, vieron una nube de polvo que venía y después se enteraron. La mayor parte del desastre se la lleva Encarnación. Claro, y a esa noche cruzan remando el padre Kreuser y Jorge Memel, que son las calles, ¿no? Que uno no sabe ni por qué, pero que son que ellos cruzan, de aquella jornada. Claro, cruzan remando los dos esa noche de tormenta, ¿no? Y a pedir auxilio a Posada, y Posada le socorre, ¿no? O sea, hay gestos de solidaridad con el pueblo paraguayo. ¿Y eso está incluida en esta obra? Está en el relato, claro, pero contado como un relato. O sea, yo como cuento siempre tomo esos hechos históricos
y los hago transitar por la vida de mis Está como personajes. novelado. Claro, novelado. Claro. O sea, Sarita lo vive, vamos a decir, baja al puerto a esperarlo a Antonio, que era un mensú que él se había fugado del obraje y lo llevan de vuelta después en una pelea que tuvo, lo llevan otra vez. Ella iba todos los días a esperar al puerto a que volviera. Y no volvía. Y no volvía. Y uno de esos días Es se una especie encuentra de Penélope. y una cosa así, después en un momento se convierte en algo así. Igual sigue también, ella seguía con su lucha, vamos a decir, por el tema de los mensú, por el tema que ya empieza en esa época. Acá viene un juez, y muy importante, y un gobernador, cambia el sistema. O sea, el tema de los obrajes se empieza a sancionar, vamos a decir. O sea, ya hay las primeras condenas a los que esclavizaban a los trabajadores por los muertos que había en los obrajes. O sea, y bueno, ella un poco también muestra esa parte, habla con este juez, se mueve buscando que solucionen esta situación, vamos a decir. O sea, toda esa historia va, una de las partes ella iba igual al puerto, porque el puerto era como el centro del mundo en esa época, o sea, de alguna manera. La entrada y salida de Posadas y por ende de toda la región. De toda la región. ¿Y qué más te cuenta este señor que te habló de Tomasito me contó su vida ahí, él vivió ahí, vive, la cancha de Guaraní está atravesada por la calle Frías, que se interrumpe, vamos a decir, de alguna manera hoy, porque está construido pero en esa época era como que él vivía de este lado, entre Frías y la continuación de Ayacucho, y Sarita estaba del otro lado, Frías y la continuación de Junín. La cancha, que era una cancha, pero era descampado, ¿no? Obviamente, o sea... O sea, la gente circulaba. Claro, circulaba, había un paso, me dice, de carro y qué sé yo en esa época. Y que él vivía ahí, había muchos prostíbulos, era una zona como una continuación de la Bajada Vieja, el barrio de los paraguayos. Los paraguayos se asientan en este sector. El centro de Posadas estaba manejado por la sociedad española y la sociedad italiana, que eran los que manejaban el poder político, económico. O sea, y los paraguayos que iban a los obrajes se asentaban de aquel lado, y los inmigrantes que venían ya de Azar a vender sus cosas se asentaban en lo que hoy es el Palomar y esa zona. Viste que ahí hay varios Singer, hay varios Gochal, hay varios casas por eso Posadas se fue conformando así. Y él me relataba esa parte de la zona pobre, o sea, Tomasito era pobre, su papá era capitán de barco, de vaquiano, de barco, iba a los obrajes. Y él fue varias veces, por eso su relato era muy rico, él conoció, vivió eso, de las idas y vueltas. Qué bueno que vos hayas podido hablarlo y charlarlo con él. ¿Cómo era el apellido, Tomasito? Tomás Martínez. Él es un prócer ahí de Guaraní, él fue canchero, fue arquero de Guaraní, el comedor de la cancha de Guaraní tiene su nombre, o sea, es una institución, vamos a decir, en su momento. Ahora me seguís contando, Jorge. Sí, como hacemos una pausa. Estoy charlando con Jorge Lavalle, aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Ya venimos.